¿Hubo algún cambio hoy?, preguntó Zack, el oficial de seguridad más joven, al entrar en la torre de vigilancia. Como si pasara, respondió su superior, un hombre viejo, cínico y desgastado, que insistía en ser llamado señor Jefferson. La maldita cosa no se ha movido, hablado, ni siquiera estirado una ala. Otro día en la oficina, Zack saltó. A través de la ventana, ambos miraron a la figura imponente a unos pocos kilómetros de distancia. SCP-001, el guardián de la puerta, estaba inmóvil, su espada ardiente en su mano, siempre protegiendo su puesto en el precipicio entre nuestro mundo y el paraíso. Había estado estacionado durante mucho tiempo en la entrada de una puerta dimensional que conducía a lo que se creía que era el Jardín del Edén, descrito en el Antiguo Testamento bíblico. Al igual que los oficiales de seguridad en la base de la fundación encargados de vigilar al guardián, esto era prácticamente todo lo que se hacía durante el día. Oye, ¿viste esa noticia sobre la publicación de la transferencia? Zack preguntó, intentando aliviar el aburrimiento charlando tanto como pudo con su compañero oficial. Sí, lo vi, se burló el señor Jefferson rodando los ojos. ¿Qué lleva a alguien como Robert Montauk a bajar aquí? Debió desear un cargo más calmado. Zack razonó, mirando la quietud del guardián de la puerta. No encontrarás uno más tranquilo que aquí, reflexionó Jefferson. Que él venga será lo más emocionante que ha ocurrido aquí en bastante tiempo. Sin que Zack y el señor Jefferson lo supieran, el Dr. Robert Montauk solo se uniría al equipo en el sitio de observación del guardián de la puerta por un corto tiempo. Ni uno solo de ellos, ni nadie más dentro de la fundación, podría adivinar jamás las verdaderas intenciones de Montauk detrás de aventurarse allí en primer lugar. Quería una audiencia con el propio guardián de la puerta. Al acercarse al colosal ser de 1000 pies de altura, el Dr. Montauk cruzó el umbral de la distancia mínima segura del guardián. Dado el intenso calor de su arma, más caliente que el sol de la Tierra, cualquier cosa dentro de 1 kilómetro de SCP-1 corría el riesgo de ser obliterada, vaporizada en átomos, si no retrocedían. Lo cual, a través de una voz que resonó inmediatamente en los oídos de Montauk, el guardián de la puerta le ordenó hacer. «Vete». Su mensaje psíquico retumbó. «¡Espera!», instó el Dr. Montauk, alzando las manos en defensa contra la espada guardiana. «Sé lo que haces cuando la gente no obedece tus órdenes, pero por favor, solo dame un minuto». Hubo silencio. SCP-001 no respondió. No había nadie suficientemente cerca para oír a Montauk hablar, así que él continuó. «Eres increíblemente viejo. Sabemos eso sobre ti. Por lo tanto, debiste haber presenciado cosas que ni podemos empezar a imaginar, mucho menos comprender. Pero he venido desde muy lejos para pedirte que me transmitas alguna información si puedes». Se detuvo de nuevo, como si esperara una respuesta que nunca llegó. El guardián de la puerta simplemente se mantuvo en la misma postura defensiva e inquebrantable. «Dime por favor, ¿cuánto sabes sobre el Rey Escarlata en este punto en el tiempo?». Aunque la fundación aún no se daba cuenta, el Dr. Robert Montauk estaba volviéndose lentamente loco. Sus investigaciones sobre una entidad anómala conocida como el Rey Escarlata lo estaban corrompiendo gradualmente, mientras intentaba incansablemente cuantificar exactamente qué era esta entidad y qué tan grande era la amenaza que representaba. Montauk no se daba cuenta de que, al esforzarse tanto por definir y comprender al ser, estaba alimentando inadvertidamente su poder. El Rey Escarlata era un belicista interdimensional, una encarnación de odio y caos, y el Dr. Robert Montauk estaba cayendo lentamente bajo la influencia del rey. Al escuchar a la pequeña figura humana pronunciar su pregunta, el inmenso guardián de la puerta respondió con otro comando psíquico de una sola palabra, uno que nunca se había registrado dando testimonio, como si su SCP-001 estuviera impartiendo una visión psíquica a Montauk. Un recuerdo no había hecho sentir mal a Montauk. Instantáneamente se sintió enfermo. Había un dolor ardiente detrás de sus ojos, como si estuviera mirando directamente al sol, acompañado de una náusea que le hacía dar vueltas la cabeza. Le tomó un momento soportar la sensación horrorosa antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. El guardián estaba tratando de mostrarle algo. En lugar de darle información al Rey de Escarlata verbalmente, SCP-001 estaba impartiendo una visión psíquica a Montauk, un recuerdo de eventos pasados de hace mucho tiempo, las respuestas que buscaba, una advertencia, o quizás las tres cosas. La visión mostró a Montauk un tiempo tan lejano que nunca podría ser olvidado, ya que apenas había alguien vivo para recordarlo en primer lugar. Era eones en el pasado, mucho antes del amanecer comparativamente reciente de la humanidad, un tiempo del que solo se hablaba en la tableta de polvo y sangre, un artefacto de la civilización daevita,
algunos de los primeros adoradores del propio Rey Escarlata. Y allí, marchando hacia la entrada del Edén, estaba la abominación Eldritch, vestida de carmesí, y una horda de horrores con él. Según la historia registrada en la tableta de polvo y sangre, esto habría sido mucho antes en la vida del Rey Escarlata, quizás incluso antes de que asumiera su ahora infame título. En aquel entonces, lo más probable es que se le conociera con su nombre original de Cantrak, uno de varios hermanos nacidos cuando se plantó el árbol de la vida, y así se creó toda la vida en el multiverso, pero siendo el único de sus hermanos maldito con la conciencia. Conociendo el dolor que su existencia le traía, Cantrak finalmente emprendería su misión de toda la vida para destruir toda la existencia en todas las dimensiones. Y comenzó matando a sus hermanos, consumiéndolos para reclamar su poder para él mismo. Alrededor de este tiempo en la prehistoria, el ser que un día se conocería como el Rey Escarlata no poseía del todo el poder que tendría varios milenios después. Aunque eso no significa que no fuera una fuerza de destrucción formidable, alimentada por su singular odio hacia la existencia. Su juramento de destruir se extendió al árbol de la vida que lo había hecho ser, junto con el creador del árbol y toda su creación. En otras palabras, todo en el multiverso, toda la creación si quieres. Entonces, ¿qué hacía el Rey Escarlata hace tiempo en la puerta dimensional vigilada por el guardián de la puerta? Bueno, más allá de la frontera, entre ella y el resto del multiverso infinito, yacía el supuesto Jardín del Edén. Aunque se desconoce si es de hecho el mismo Edén al que se hace referencia en el libro del Génesis, está en debate, especialmente entre la Fundación. Pero a simple vista, incluso a través de la puerta, ciertamente parece un paraíso. El espacio está lleno de una vegetación exuberante de tamaño astronómico, poblado por una serie de seres que parecen asemejarse al propio guardián de la puerta. Y allí, protegidos por su cuidador vigilante, hay dos árboles. Se cree que uno es el árbol del conocimiento, del cual Eva fue engañada para comer una manzana durante el libro del Génesis. El otro, sin embargo, da un tipo desconocido de fruta, y se cree ampliamente que es el árbol de la vida. Ahora, de vuelta en la era moderna, nunca ha habido un vínculo concluyente entre el árbol de la vida mencionado por los daevitas y las leyendas de su bárbara civilización sobre la creación del Rey Escarlata. Pero el hecho de que hace tanto tiempo, él y sus generales más temidos estaban presionando sobre la posición del guardián de la puerta defendiendo un jardín donde se sabía que había un árbol de esa descripción. Bueno, todo parece bastante concluyente. Ahora junto a Kahrak estaban 6 de sus 7 hijas, cada una de ellas una abominación temible, al igual que su destructivo padre. A medida que se acercaban, ninguna necesitaba intercambiar palabras con su protector angelical de Edén. El guardián de la puerta sabía para qué estaban aquí estos monstruos. No se detendrían ante nada para pasar por su puerta y arrancar el árbol de la vida, el progenitor de todos los seres vivos en toda la existencia. Aunque era temprano en la carrera de Kahrak, como el señor de la guerra interdimensional desenfrenado que es, estaba tan firme como siempre en su objetivo de aniquilar cada rincón de la creación, cada dimensión, cada plano paralelo de la realidad, cada bolsillo de existencia a través del infinito. Todos se desharían si quemaba el árbol de la vida. Lo arrancaba de las raíces y lo astillaba hasta que no quedara nada del que una vez fue y será el Rey Escarlata. Ese mismo árbol había llevado a su propia existencia torturada. Era la fuente de su sufrimiento y tenía que ser destruido. Lo único que se interponía en su camino era una figura tan colosal como el propio Kahrak, blandiendo una espada en llamas. ¡Boom! La voz psíquica del guardián de la puerta. Era como un portero frente a un grupo de adolescentes alborotados tratando de forzar su entrada a un cine. Excepto que estos adolescentes alborotados eran el Rey Escarlata, sus horribles hijas y las fuerzas que ya había acumulado desde su creación. La horda estaba lista, esperando las órdenes de su rey, quien pensaban que lideraría con gusto la carga mientras avanzaban hacia el Jardín del Edén para comenzar la destrucción de la existencia. Pero eso no es lo que ocurrió. Normalmente, el Rey Escarlata no evita una pelea. Suele liderar la carga en una masacre. En cambio, ordenó a su primera hija, Ativik, que iniciara el primer ataque contra el protector que se interponía en su camino. Por la palabra de su malvado padre, Ativik tomó su horda y se lanzó contra el guardián. Lo que a ella y a sus fuerzas les faltaba en ventaja numérica, Ativik lo compensaba con creces con su conocimiento de la guerra. Ella anhelaba eso, buscaba dominio. Ese era su sello después de todo. Y sin embargo, ante este inminente asalto, el guardián de la puerta permaneció inmóvil, arraigado al mismo lugar en el que siempre había estado, y siempre estaría aquí.
Varios de los secuaces de Ativik estallaron en llamas. La misma esencia de su forma cruda se separó a nivel molecular mientras eran convertidos sin esfuerzo en la nada. Aún así, el guardián de la puerta no parecía haberse movido ni un centímetro. No había ejercido ninguna energía, a pesar del daño que había causado a Ativik y sus fuerzas en defensa de Eden. Mientras su primera hija chillaba y aullaba desesperada por la aniquilación de su horda, sus hijos, el Rey Escarlata decidió que necesitaba entender mejor a su oponente. Con un movimiento de su garra roja carmesí, el rey ordenó a su siguiente hija, Agor, que enviara su propio ejército. En una ola gigantesca de criaturas nutridas por la noche, Agor envió a sus horribles hijos a la batalla. Poseía una cantidad mucho mayor para luchar en el ser de su padre conocido como Anhuit. Fue el siguiente llamado al plan del rey. Con un mayor número de sus fuerzas sobre sus hermanas, tal vez sería capaz de abrumar al guardián. Pero incluso cuando sus propios hijos comenzaron a ser vaporizados cuanto más se acercaban a la puerta, Agor no tenía idea de que era poco más que un peón, siendo sacrificada para que Kajrak pudiera aprender más sobre su imponente enemigo angelical. Otra hija del Rey Escarlata ve las habilidades de Anut como amenaza a su liderazgo, para aportar en la batalla en curso. Aunque llamarlo batalla minimiza lo fácil que parecía ser para el guardián de la puerta eliminar las fuerzas enemigas sin siquiera moverse. Aunque parecía una criatura frágil a simple vista, la principal fortaleza de Anut sobre sus hermanas era su habilidad en la magia, su capacidad innata para deformar y remodelar la realidad a su alrededor. Fue ese poder el que hizo que su padre desconfiara de ella, viendo las habilidades de Anut como una amenaza para su liderazgo, y por eso Kajrak la dejó lisiada y a todos sus hijos, dejándolos incapaces de derrocarlo, pero aún leales a su rey. Obedeciendo la orden de su padre, quizás por la misma lealtad o miedo de que él la lastimara a ella y a sus hijos aún más si desobedecía, Anut desplegó su magia. Ella remodeló el mundo a su alrededor, haciendo que el paso del tiempo se moviera mucho más lento. Y eso fue lo que reveló al Rey Escarlata la mayor espada de su enemigo. Todo lo que tocaba la espada ardiente se evaporaba al instante, capaz de aniquilar tanto a las fuerzas de Ativik como a las de Agor sin aparente movimiento, pero no por inactividad. Se estaba moviendo, solo que mucho más rápido que el parpadeo de Escarlata. Solo parecía moverse a una velocidad promedio. Con el tiempo, se veía al guardián de la puerta en lucha, mientras las atrocidades de Agor se derramaban hacia el ángel para intentar abrumarlo. Este bloqueaba sin esfuerzo los ataques entrantes con su espada. Todo con lo que la espada en llamas se conectaba se evaporaba instantáneamente, estallando en átomos ya que prácticamente fueron desgajados de la existencia por la poderosa arma del guardián de la puerta. Incluso con el tiempo reducido a un paso lento, el imponente protector al lado de Eden solo parecía moverse a una velocidad promedio. Pero aún en combate con las fuerzas de Agor, se volvió hacia el guardián que simplemente era demasiado rápido para ser observado. El Rey Escarlata resistió el impulso de unirse a la pelea, consciente de que probablemente resultaría en su muerte prematura. Se negó a aceptar eso. No podía suceder. Pero aún tenía que acumular la fuerza que necesitaría mientras continuaba su ascenso. Así que mientras el tiempo se ralentizaba a paso de tortuga, y el guardián de la puerta aún estaba en combate con las fuerzas de Agor, se volvió hacia otra de sus hijas restantes, Adistat. Si el Rey Escarlata y sus fuerzas no podían pasar al guardián, aún podrían intentar llegar al árbol de la vida, mientras la atención del protector estaba desviada. Adistat desató una ola de pestilencia, enfermedad y padecimiento, emanando de ella en una nube de vapor que se dirigía directamente hacia el jardín angélico y la entrada del Edén. Más allá del Rey Escarlata, sabía que este ataque final no perjudicaría al guardián de la puerta. Esperaba que la niebla fétida en cambio pasara a través de la puerta, se intensificara, al igual que la espada ardiente, que el guardián de la puerta empapó el paisaje. Alrededor de ellos todas las plantas fuera de la entrada al Edén se marchitaron y murieron, encogiéndose y descomponiéndose en un infierno defensivo de fuego. El guardián, cuya forma solo parecía brillar más mientras repelía la pestilencia, era como si ni tuviera que pensar en ello. Aún se centró en acabar con el resto del ejército que se acercaba, con el aumento de su brillo. Lo mismo ocurrió con la espada ardiente que el guardián de la puerta blandía con facilidad y destreza. Las llamas brotaron de la hoja. Los vapores invasores prendieron fuego junto con el aire, que se encendió por sí mismo, en una ola de fuego, un infierno defensivo que repelió este último ataque. Pero solo por unos breves momentos mientras el tiempo se mantenía lento antes de que el control de Android sobre la realidad inevitablemente se rompiera. El rey había enviado a Atelif de todas sus crías. Ella era la más reservada, manteniéndose mayormente a sí misma, nunca hablando, buscando,
ella y sus hijos podían cambiar sus caras y formas, transformarse en cualquier cosa o persona, y caminar sin ser detectados a través del multiverso. Y ahora su padre estaba empleando sus increíbles habilidades de sigilo para deslizarse detrás de las líneas enemigas, mientras el guardián de la puerta estaba acabando con el resto del ataque de las otras hijas de Kahrak. Fue cuando Atelif se acercó, avanzando sin ser vista cada vez más cerca de la entrada, manteniendo tal vez habría mirado a Atelif con ira para hacer una pausa. Lentamente y de forma amenazante, giró su gran cabeza hasta mirar directamente a Atelif. Si se pudiera ver su expresión, quizás el guardián de la puerta estaría casi impresionado de que alguien pudiera pasar desapercibido ante él. Después de todo, era una hazaña que ninguna otra criatura en la creación podría esperar lograr. Pero de nuevo, con su firme convicción y dedicación a su deber protector, quizás habría mirado a Atelif con ira. Con un golpe divisorio de su espada ardiente, el guardián de la puerta desató una ola de fuego que engulló todo a su alrededor. No solo a Atelif, sino también a Tivik, a Gor y a Distat, todas las hijas del rey que habían atacado hasta ahora, junto con todos sus propios hijos, fueron instantáneamente aniquiladas. Todos se redujeron a espacios vacíos y desolados, donde una vez estuvieron, sus átomos separados por el ardiente golpe del arma del guardián. El devastador golpe de su adversario hizo poco para disuadir al rey Escarlata de su misión. Todavía estaba decidido a destruir el árbol de la vida, y ninguna pérdida era demasiado grande en su búsqueda de destruir la existencia. Apenas le importaba que 4 de sus propias hijas acabaran de ser deshechas por el guardián. Anu todavía estaba allí, aferrándose al tiempo como si fuera un animal desbocado. El rey Escarlata podía hacer que ella resucitara a sus hermanas caídas y sus fuerzas. No había perdido nada, pero se había contenido durante demasiado tiempo, y lentamente sacó su propia arma de la nada, blandiendo una espada que estaba tan empapada de sangre como los guardianes estaban calientes. El rey Escarlata bloqueó las espadas con el único ser que se interponía en su camino. Tanto el antiguo defensor angelical como la abominación Eldritch atacante estaban igualmente emparejados. Cada uno de sus viciosos y maliciosos golpes contra el otro se encontraba con un ronroneo igualmente fuerte. Un arma de calor extremo y todo consumidor bloqueó los golpes de un borde afilado y cerrado que coincidía con el rojo profundo que sería para siempre sinónimo de Kahrak. La fuerza de sus 2 espadas chocando y golpeándose entre sí era tan grande que se extendía desde su pelea 1 a 1. El paisaje a su alrededor fue aplanado, limpiado de cualquier vida vegetal restante que aún no había estado tan cerca del árbol de la vida. A pesar de no haber adquirido ni cerca del poder que tendría miles de años después de esta pelea, el rey Escarlata seguía siendo una fuerza formidable en combate individual. Y aún así, el guardián de la puerta parecía incapaz de cansarse o debilitarse, aún resistiendo fuertemente contra el ataque. Incluso después de aniquilar múltiples ejércitos con su espada en llamas, el guardián aún podía defenderse contra el rey Escarlata, quien estaba furioso, enfurecido por estar tan cerca del árbol de la vida, pero incapaz de superar a su adversario angelical. Necesitaría ser más fuerte, más rápido, incluso más despiadado que el señor de la guerra que ya era. A pesar de que Anut ralentizó el tiempo, el rey y el guardián estaban en un punto muerto. Eso era todo. El rey Escarlata requería más tiempo. Al retirarse de la pelea, se dio cuenta de que esta era una batalla que no podía ganarse solo con pura fuerza bruta. Su misión de destruir toda la creación para llegar al árbol de la vida requeriría astucia, engaño y más tiempo. El guardián de la puerta podría matar a Kahrak fácilmente si lo permitiera. Su arma en llamas podría desgarrarlo fuera de la existencia, y eso terminaría con el tormento del rey. Pero no bastaría. Una muerte sería insatisfactoria, consciente de que la existencia seguiría tras su partida. El rey Escarlata no podría aceptar eso. No era suficiente. Tanto así que hizo lo que nadie esperaría de él, hizo un trato con el guardián de la puerta. Fue una acción aún impulsada por su infinito odio por toda existencia, su anhelo por el caos total. El rey Escarlata sabía que un día llegaría un evento en el que el guardián y los otros seres como él, en el jardín del Edén, se desbordarían y emitirían un juicio sobre este mundo. Y cuando ocurriera ese rapto, el árbol de la vida estaría indefenso. El rey Escarlata negoció con el guardián que se retiraría por el momento, para poder pasar eones acumulando cada vez más poder. Entonces, cuando llegara el día fatídico, el guardián de la puerta le permitiría entrar al Edén para destruir el árbol de la vida, mientras él y sus hermanos estaban ocupados llevando a cabo el rapto.
El Rey Escarlata ofreció una garra carmesí al guardián de la puerta, cesando su lucha, volviendo a la realidad desde la intensa visión aún sintiéndose enfermo por lo que había presenciado. Robert Montauk miró hacia arriba a la forma aún silenciosa del guardián de la puerta. ¿Lo hiciste?, gritó desesperado por saber más a través de su obsesión con el Rey Escarlata. ¿Le dijiste que sí? ¿Hiciste un trato? No hubo respuesta del guardián, solo una sola palabra que resonó en la mente fracturada de Montauk.